Marcos 14, versículos 22 al 25. Leo para ustedes. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Este es uno de los 5 textos en el Nuevo Testamento que mencionan la Santa Cena y la institución que Jesús hizo. Sabemos que aparece en los otros evangelios y también aparece en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 11. Pues es un texto muy conocido. Pero lo leo esta mañana para que consideremos 2 aspectos con relación a la Santa Cena. Los versículos 22, 23 y la primera parte del versículo 24 nos mencionan los elementos que Jesús toma y lo que hace con esos elementos para con sus discípulos. Jesús en primera instancia toma el pan, lo bendice, lo parte y lo reparte a los discípulos. Y les dice que lo coman porque ese pan es su cuerpo. O sea, representa su cuerpo. Luego Jesús toma la copa, da gracias, la da a los discípulos, los cuales beben de la copa, o sea, beben del fruto de la vid que está dentro de la copa. Y Jesús les dice en el versículo 24, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Ahí está descrita la manera de la Santa Cena y es como nosotros la celebramos, ¿no? Tomamos pan, lo partimos, cada uno de los creyentes toma ese pan y participa de ese pan, recordando la muerte de Cristo en la cruz, recordando su cuerpo entregado por nuestros pecados. Tomamos la copa, la repartimos y cada uno participa de ese jugo de uva. Y mientras participa de ese jugo de uva, recuerda la sangre derramada por sus pecados. Esa es la forma en que se celebra la Santa Cena. Pero la esencia de la Santa Cena está señalada en una expresión muy cortica. La del versículo 24. Jesús dice: esta es mi sangre del nuevo pacto. Esto quiere decir que no podemos hablar o pensar de la Santa Cena aparte de un concepto pactual. La Santa Cena representa un pacto. La Santa Cena nos trae a la memoria el nuevo pacto. Y ustedes saben muy bien que en la Biblia hay varios pactos. ¿Recuerdan algunos de esos pactos que hay en la Biblia? Ayúdenme mencionando alguno. Pacto con Abraham, el pacto que Dios hace con Israel a través de Moisés. El pacto con David, correcto. El pacto que Dios hace con Adán, aunque ya no aparezca la palabra pacto, evidentemente hubo un trato, un contrato. Hay varios pactos y es que toda la historia bíblica se construye alrededor de pactos. El apóstol Pablo en Efesios dice que son los pactos de la promesa. O sea que Dios articuló su promesa de salvación a lo largo y ancho de la historia bíblica a través de pactos. Y Jesús nos está diciendo acá que cuando nos reunimos a celebrar la Santa Cena, nosotros estamos trayendo a memoria un pacto. No todos los pactos, sino un pacto en particular. ¿Cuál pacto? El nuevo
pacto. O sea, no el pacto que Dios hizo con Adán. No el pacto que Dios hizo con Noé, también Dios hizo un pacto con Noé. No el pacto que Dios hizo con Abraham, no el pacto que Dios hizo con Israel a través de Moisés, no el pacto de Dios con David. Estamos recordando el nuevo pacto. Los pactos son muy importantes en la Biblia. Porque a través de los pactos, Dios juramentó sus promesas. En otras palabras, a través de los pactos, Dios se comprometió a sí mismo delante de los hombres con los cuales hizo el pacto a cumplir lo que estaba prometiendo en esos pactos. Por ejemplo, a Adán Dios le prometió vida eterna. Y Dios se comprometió a través de un árbol. Si Adán obedecía, que no obedeció. A través del arco iris, Dios prometió a Noé y a toda la humanidad en Noé no volver a destruir la tierra. Con agua, sí, gracias. A través de unos animales que fueron partidos por la mitad, Dios hizo un pacto con Abraham y le garantizó así una descendencia y un descendiente, y que él sería padre de multitudes. A través del derramamiento de sangre y el rociamiento de la sangre, Dios hizo un pacto con Israel y se comprometió a darle la tierra prometida y que ellos permanecieran si cumplían con el pacto, cosa que no hicieron los israelitas. Y podríamos seguir repasando, pero el punto es este. Jesús aquí nos está colocando en un contexto pactual. O sea, cuando venimos a estos elementos, nosotros estamos recordando el nuevo pacto. Ahora, mis queridos hermanos, no es que Dios necesite recordar. Es que nosotros necesitamos garantías visibles. Y necesitamos que se nos recuerde constantemente esas garantías visibles. Si es que Dios a través de los pactos ha garantizado su gracia, ha garantizado sus promesas, y así lo ha hecho, entonces a través de este pan y este jugo de uva, Dios nos está garantizando lo que prometió en el nuevo pacto. ¿Por qué es así? ¿Por qué Dios lo hace así? ¿Por qué Jesús reúne a sus discípulos y hace esta celebración y les manda que lo repitan? Hagan esto, les dice. El apóstol Pablo luego en Corinto dice que nosotros debemos hacerlo hasta que el Señor venga. ¿Por qué? Si el pacto solo se celebra una vez. Dios celebró solo una vez el pacto con Adán, con Noé, con Abraham, con David y con Jesús. O sea, hoy no estamos instituyendo el pacto. El pacto lo instituyó Cristo allá, en su muerte en la cruz. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Por qué? ¿Por qué? Es como si al celebrar esta cena le estuviéramos diciendo a Dios, Dios, recuerda el nuevo pacto. Y es que Dios no olvida, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes piensa que Dios olvida? ¿Alguno de ustedes cree que necesitamos recordarle a Dios el pacto que hizo en Jesucristo? Entonces, ¿por qué hoy recordamos ese pacto? Porque nosotros tendemos no solo a olvidar, hermanos, sino a poner en duda la gracia ofrecida en los pactos. Es decir, como seres humanos pecadores que somos, llegamos a pensar entonces que quizá
ya esa gracia ofrecida no me pertenece. Y entonces, ¿qué hacemos al venir acá? ¿Sabe qué hacemos? Recordamos esto. Esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Es decir, recordamos que Dios hizo un pacto en Jesucristo, que se llama el nuevo pacto, y que ese pacto fue sellado con la sangre y con la muerte de Jesucristo en la cruz. Que ya está garantizada, que no es algo que yo tengo. Fue algo que Cristo obtuvo. Hoy recordamos un pacto que ya fue hecho, que ya fue consumado, del cual nosotros ya somos beneficiarios si hemos creído en Cristo Jesús. Y cuando Dios hace un pacto, no se echa para atrás. Cuando Dios juramenta a través de un pacto bendecir, eso y nada menos es lo que Dios hace. Pero ¿saben? Todo pacto tiene promesas. Les dije antes, ¿no? Los pactos son los juramentos que hace Dios en cuanto a esas promesas. El pacto es Dios comprometiéndose a sí mismo para dar esas promesas a su pueblo. Entonces la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿y cuál es la promesa del nuevo pacto? O sea, ¿a qué promesa nos estamos aferrando hoy? Sí, ya entendemos que a través de celebrar la Santa Cena, entonces, estamos conmemorando el nuevo pacto. No lo estamos instituyendo, lo estamos recordando para nuestro bien. Dios hizo ese pacto y nos pertenece. Todos aquellos que estamos en Cristo Jesús, entonces, hacemos parte de ese pacto. Pero ¿cuál fue la promesa de ese pacto, hermanos? ¿Qué nos prometió Dios a través del nuevo pacto? ¿Nos prometió sacarnos de la pobreza? ¿Sí? ¿Nos prometió quitarnos la enfermedad? ¿Nos prometió tener buenas familias? ¿Nos prometió una vida tranquila, sin problemas, un buen trabajo? No. Nos prometió algo mayor, algo grandioso, algo precioso. Nos prometió el perdón de pecados. Jesús dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, hoy recordamos el nuevo pacto que promete perdón de pecados. Y eso es algo que usted y yo necesitamos recordar constantemente, ¿o no? Mientras permanezcamos en este cuerpo de muerte, mientras estemos en esta condición caída, nosotros tenemos que venir a esta mesa para recordar que Dios hizo un nuevo pacto en Jesucristo y nos ofrece el perdón de pecados. Para todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, entonces la cena es refrigerio para el alma. Es alimento espiritual. Cuando comemos ese pan y cuando bebemos esa copa, es como si nos estuviéramos apropiando nuevamente del perdón. De una manera física, de una manera tangible, con elementos que tocamos, con elementos que comemos, estamos asimilando esa verdad nuevamente para nosotros. Y nos la estamos apropiando por fe, luchando contra la incredulidad que nos dice, no has sido perdonado. Como ese pan y digo, ese Cristo es mío. Bebo esa copa y digo, esa sangre es mía.
y por lo tanto mis pecados han sido perdonados. Y para aquellos que no han creído aún en Jesucristo, esta cena les dice algo muy claro. Dios hizo un pacto, el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. ¿Y sabe qué ofrece Dios a través de ese pacto? Perdón de pecados. Total y absoluto. Todo aquel que se acerca a Cristo por la fe recibe un perdón total de sus pecados. Ese sacrificio fue completo y perfecto. Así que la Santa Cena es una cena pactual en la cual nosotros nos aferramos a la promesa del perdón de los pecados.